El sonido de mi propio cajón siendo forzado fue más doloroso que cualquier golpe. Pero sus palabras, esas palabras fueron el veneno que me paralizó detrás de la puerta del baño. Soy Isabel. Tengo 62 años. Y pasé mi vida vendiendo herramientas y materiales de construcción. Sé reconocer cuando una estructura está a punto de colapsar. Y mi familia acababa de derrumbarse frente a mis ojos. Lo que mi hijo Roberto y su esposa no sabían es que los cimientos de esta casa, y de mi fortuna, tienen secretos que solo la arquitecta conoce. Solo yo. El baño estaba impregnado con el olor a lavanda de mi jabón habitual. Un aroma que hasta hace unos minutos me transmitía paz y limpieza. Ahora el aire se sentía pesado, cargado de una toxicidad invisible que se filtraba por la rendija de la puerta de madera. Yo estaba ahí parada, frente al espejo, con las manos aún húmedas, observando mi propio reflejo. Las arrugas en mi rostro cuentan la historia de una mujer que cargó sacos de cemento cuando su marido enfermó. Una mujer que no le tuvo miedo a negociar con proveedores rudos, ni a despedir a empleados deshonestos. Pero nada, absolutamente nada en mis años al frente de ferreterías la Isabel me había preparado para la puñalada trapera que estaba ocurriendo a 3 metros de mí, en mi propia recámara. Busca bien, Roberto, susurró Vanessa con ese tono impaciente y chillón que siempre trataba de disimular en las cenas de los domingos. La vieja debe tenerlas aquí, entre estas porquerías de papeles viejos. No sé, Vanessa. Me siento mal haciendo esto, respondió mi hijo. Mi Roberto. El niño al que le curé las rodillas raspadas. Al que le pagué la carrera de administración de empresas. El hombre que ahora temblaba, no por respeto a su madre, sino por miedo a ser descubierto. Ay, por favor, Roberto. No seas cobarde, replicó ella. Está en el baño, se tarda horas arreglándose. Ya sabes cómo es con sus cremas y sus vanidades. Además, necesitamos asegurar esto. Cuando se muera, esto es nuestro. Pero si no tenemos los papeles a la mano, tus hermanas van a querer meter las narices. Tenemos que estar listos para vender en cuanto pase. En cuanto pase. Así llamaban a mi muerte. Un trámite. Un evento en el calendario. Como el pago de impuestos o la renovación de una licencia. Sentí un frío intenso que me subía desde los talones hasta la nuca. No era tristeza, al menos no todavía. Era una mezcla de incredulidad y una furia blanca. Silenciosa. Similar a la calma que precede a una demolición controlada. Apoyé la mano en el lavabo de mármol frío para no caer. Mi mente, entrenada para los inventarios y los balances, empezó a procesar la información a una velocidad vertiginosa. Roberto y Vanessa llevaban meses insistiendo en que me mudara a una habitación en la planta baja. Por mi seguridad, decían. Hablaban de que la casa era muy grande para mí sola, que el mantenimiento era costoso. Yo siempre me negué. Esta casa, con sus pisos de madera que crujen y sus ventanales altos, la levanté yo misma. Cada ladrillo fue pagado con las ganancias de los tornillos, las tuercas, las sierras y los martillos que vendí durante 40 años. Escuché el sonido inconfundible del tercer cajón de mi cómoda, el que tiene la cerradura un poco mañosa. Si no lo empujas hacia arriba antes de tirar, se traba. Órale, este mueble es una basura, se quejó Vanessa. Déjame a mí, dijo Roberto. Y luego el sonido seco de la madera cediendo. Aquí hay una carpeta azul. A ver. Hubo una pausa. Un silencio de papel siendo hojeado con avaricia. No, son puras facturas médicas y recibos de la luz. ¿Dónde diablos guarda las escrituras esta mujer?
Es que es desconfiada hasta la médula. Te dije que quizás las tiene en el banco, sugirió Roberto. No, ella no confía en los bancos para los papeles importantes desde la crisis del 90. Tienen que estar aquí. Busca debajo del colchón si es necesario. Esa vieja es de las de antes. Seguro tiene todo escondido como ardilla. Esa vieja. La frase retumbó en mis oídos. No mi madre. No doña Isabel. Ni siquiera tu mamá. Yo era la vieja. El obstáculo. El mueble que respira y ocupa el espacio que ellos ya habían repartido en su imaginación. Me miré al espejo una última vez. Me alicé la blusa de seda beige. Me acomodé el cabello canoso que llevaba recogido en un chongo impecable. Y respiré hondo. No iba a salir llorando. No iba a salir gritando como una loca. Eso es lo que haría una víctima. E Isabel, la dueña de la ferretería más grande del distrito, nunca fue una víctima. Abrí la puerta del baño. El mecanismo giró sin hacer ruido, gracias al aceite que yo misma le ponía a las bisagras cada 6 meses. Salí con paso firme. El mismo paso con el que recorría los pasillos de mi negocio supervisando a los cargadores. La escena que encontré era patética y reveladora. Roberto estaba arrodillado frente a mi cómoda de roble, con las manos metidas en mi ropa interior doblada. Vanessa estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo mi joyero musical, ese que mi difunto esposo me regaló hace 30 años, revisando el doble fondo. Se congelaron. Fue casi cómico, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película mala. Roberto se puso pálido, del color de la cal viva. Vanessa, con más cinismo, dejó caer la tapa del joyero. Emitió un golpe seco, y trató de componer una sonrisa, aunque sus ojos la delataban. Eran los ojos de un animal atrapado en los faros de un camión. Me quedé parada en el umbral, erguida. No dije nada durante 5 largos segundos. Dejé que el silencio pesara, que los aplastara, que se sintieran pequeños bajo mi mirada. Entonces sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue esa sonrisa torcida que usaba cuando un proveedor intentaba venderme material de segunda a precio de primera. ¿Buscan algo?, pregunté. Mi voz salió tranquila, sin temblores, con una suavidad que cortaba más que una sierra eléctrica. Roberto se puso de pie torpemente, casi tropezando con sus propios pies. Mamá, yo, nosotros, balbuceó buscando una mentira que pudiera salvarlo. Estábamos buscando, intervino Vanessa con esa rapidez viperina que la caracteriza. Unas aspirinas. Roberto tenía un dolor de cabeza terrible, y no queríamos molestarte tocando la puerta si estabas ocupada. Pensamos que quizás tendrías un botiquín aquí. Miré el cajón abierto donde guardo mis documentos personales. Miré mi ropa interior revuelta. Miré el joyero desplazado. ¿Aspirinas en mi cajón de la ropa interior?, pregunté arqueando una ceja. Vaya, Roberto. No sabía que el dolor de cabeza se curaba revisando mis calzones. Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Vanessa, sin embargo, intentó mantener la farsa. Se alisó el vestido y adoptó una postura defensiva. Bueno, Isabel, uno nunca sabe dónde guardan las cosas las personas mayores. A veces se confunden y ponen las cosas en lugares raros. Solo queríamos ayudar. Claro, dije caminando lentamente hacia mi cama y sentándome en el borde. Crucé las piernas con elegancia. Las personas mayores nos confundimos mucho.
Olvidamos dónde ponemos las pastillas. Olvidamos cerrar los cajones. Pero fíjate, Vanessa, hay cosas que no olvidamos. No olvidamos quién pagó la hipoteca de tu departamento cuando se casaron. No olvidamos quién les prestó para el coche nuevo el año pasado. El ambiente se tensó aún más. Vanessa apretó los labios. No tienes por qué ponerte así, Isabel. Solo fue un malentendido. Ya nos vamos para que descanses. Se ve que necesitas tranquilidad. Sí, eso necesito, respondí mirándolos fijamente. Tranquilidad y orden. Saben que soy una mujer de orden. En la ferretería, si un tornillo no está en su caja, todo el inventario falla. En la familia es igual. Roberto dio un paso hacia mí, con la mano extendida, intentando tocar mi hombro. Mamá, de verdad, perdóname si pareció otra cosa. Te queremos mucho. Solo nos preocupamos por ti. Me aparté sutilmente, evitando su tacto. Ese gesto me dolió más que la traición misma, el rechazo físico a mi propio hijo. Pero en ese momento su mano me parecía sucia, contaminada por la avaricia. Lo sé, hijo. Se preocupan tanto que ya están planeando qué hacer con mis cosas cuando pase. El color abandonó el rostro de Vanessa por completo. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los había escuchado. No había forma de negarlo. No, mamá, eso no. Escuchaste mal, intentó decir él. Salgan, ordené. No grité. Fue un susurro imperativo. Salgan de mi cuarto ahora mismo. Vanessa agarró a Roberto del brazo y lo jaló hacia la salida. Vámonos, Roberto. Tu madre está alterada. Mañana hablamos cuando se le pase el berrinche. Salieron y cerraron la puerta. Escuché sus pasos apresurados bajando la escalera de madera, y luego el portazo de la entrada principal. Solo entonces, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa, me permití soltar el aire que había estado conteniendo. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una adrenalina pura y dura. Me levanté y fui hacia el cajón que habían violentado. Acomodé mi ropa con delicadeza. Luego metí la mano hasta el fondo, palpando el doble fondo que mi padre, carpintero de oficio, había construido en este mueble hace 50 años. Presioné el resorte oculto, y la madera se desplazó. Ahí estaba la carpeta de cuero negro, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de los locales comerciales, las acciones de la ferretería, y lo más importante, mi testamento actual. Parte 3. Lo saqué y lo puse sobre la cama. Mis dedos recorrieron el cuero desgastado. Todo esto representaba mi vida, mi sudor, mis madrugadas cargando camiones. Y ellos lo veían como un botín, como un derecho adquirido por el simple hecho de compartir mi sangre. Me sentí estúpida. Durante años había ignorado las señales. Las preguntas sutiles de Vanessa sobre cuánto valía el metro cuadrado en esta zona. Las quejas constantes de Roberto sobre su sueldo. Esperando que yo sacara la chequera. Yo pensaba que eran problemas normales de la vida moderna. Que la economía estaba dura. Pero no. Era parasitismo. Yo era el huésped. Y ellos estaban esperando a que el huésped muriera para devorar los restos. Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín. Las rosas que planté el año pasado estaban floreciendo, ajenas a la miseria humana que ocurría dentro de la casa. Cuando se muera, esto es nuestro. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado.
Pues fíjate que no, dije en voz alta a la habitación vacía. Fíjate que no me voy a morir todavía. Y fíjate que esto no va a ser suyo. La tristeza inicial se estaba transformando en algo mucho más útil. Estrategia. En los negocios, cuando descubres que un socio te está robando, no te pones a llorar en la oficina. Cierras las cuentas, cambias las cerraduras y llamas a los abogados. Y Roberto y Vanessa acababan de romper el contrato social más sagrado que existe, el de la familia. Miré el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. Aún tenía tiempo. Fui a mi escritorio, ese viejo mueble de nogal desde donde dirigí mi imperio de herramientas durante décadas. Saqué mi agenda, esa libreta negra donde anoto todo con pluma fuente, porque nunca confié en los celulares para las cosas importantes. Busqué un número, no el de mi abogado. Eso vendría después. Busqué el número de Transportes El Rápido. El dueño, don Anselmo, me debía varios favores. De cuando le fié refacciones para sus camiones en los tiempos difíciles. Marqué el número en el teléfono fijo. Bueno, Ferretería La Isabel, contestó una voz ronca al otro lado. No, Anselmo. Soy Isabel. ¿Isabel? La dueña. Doña Isabel, qué milagro. ¿En qué puedo servirle? ¿Necesita material? No, Anselmo. Necesito un camión. El más grande que tengas. Y lo necesito mañana a primera hora. A las 7 de la mañana en punto. Caray, doña Isabel. Mañana es domingo. Pero por usted, lo que sea. ¿Se va a mudar? ¿Va a vender muebles viejos? Sonreí de nuevo, esta vez con una determinación fría. Miré a mi alrededor. Miré las cortinas de terciopelo, los cuadros al óleo, las lámparas de cristal, todo lo que Vanessa ya había imaginado vender o remodelar. Digamos que voy a hacer una limpieza profunda, Anselmo, una limpieza total. Quiero que traigas a 4 muchachos fuertes. Vamos a mover muchas cosas. Y trae cajas. Muchas cajas. Entendido, patrona. Ahí estaremos. Colgué el teléfono. Me senté en la silla giratoria. Y miré la carpeta de cuero negro sobre la cama. Mi mente empezó a trazar el plan. No iba a ser una simple rabieta. No iba a ser una discusión a gritos. Iba a ser una lección magistral. Una lección de logística y poder. Ellos creían que yo era una anciana vulnerable, aferrada a sus recuerdos. Iban a descubrir que soy Isabel, la mujer que sabe exactamente cuánto pesa cada gramo de lo que posee, y cómo moverlo. Esa noche no dormí. Pasé las horas recorriendo la casa, tocando las paredes, despidiéndome de la ingenuidad con la que había vivido los últimos años. Saqué maletas. Empecé a guardar no solo ropa, sino lo que realmente importaba, mi dignidad y mi control. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de un naranja suave, yo ya estaba vestida, con mi traje sastre gris, el que usaba para las reuniones con el banco, y mis zapatos cómodos. Me preparé un café fuerte, negro y sin azúcar. A las 7 en punto, el rugido de un motor diésel rompió la quietud de la mañana residencial. Me asomé por la ventana. Ahí estaba el camión de El Rápido, inmenso, ocupando todo el frente de la casa. Los vecinos seguramente se asomarían curiosos. Roberto y Vanessa vivían en el anexo de la casa, una construcción que hicimos en el jardín trasero cuando se casaron.
para que tuvieran privacidad. Escuché que se abría la puerta de su lado. Seguramente el ruido los había despertado. Bajé las escaleras con la carpeta de cuero bajo el brazo. Abrí la puerta principal justo cuando Anselmo y sus muchachos bajaban del camión. «Buenos días, doña Isabel», saludó Anselmo quitándose la gorra. «Buenos días, Anselmo. Entren. No tenemos tiempo que perder». En ese momento vi a Roberto venir corriendo desde el jardín, con la pijama puesta y cara de espanto. Vanessa venía detrás de él con una bata de seda mal abrochada. «¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué hace este camión aquí?», gritó Roberto frotándose los ojos. Sin entender nada, me paré en el porche, un escalón por encima de ellos, dominando la escena como tantas veces lo hice en el almacén de carga. Buscaban las escrituras, ¿no?, dije con voz potente para que los cargadores también oyeran. Buscaban heredar. Pues hoy empieza el proceso de sucesión, hijito. Pero no como ustedes pensaban. Se quedaron paralizados, viendo cómo los hombres de Anselmo entraban con diablitos y cajas de cartón corrugado. «Pero, ¿te vas? ¿Te mudas?», preguntó Vanessa con un brillo de esperanza repentina en los ojos. Pensó que había ganado. Pensó que me iba a un asilo y les dejaba el campo libre. La miré con lástima. Pobre ilusa. No sabía que en el ajedrez a veces mueves la reina no para huir, sino para preparar el jaque mate. «No, querida», respondí abriendo la carpeta y mostrándoles solo por un segundo el sello oficial de la notaría. «El camión no es para llevarme a mí. El camión es porque hoy la casa se vacía. Y cuando digo se vacía, me refiero a todo». «¿Todo?», preguntó Roberto temblando. «Todo lo que es mío», sentencié. «Y da la casualidad, Roberto, que en esta casa hasta el aire que respiran lo pagué yo». Di la señal a Anselmo para que empezaran. El primer mueble que sacaron fue el sillón favorito de Roberto, ese donde se sentaba a ver el fútbol los domingos mientras yo cocinaba. «Ese es mi sillón», reclamó él. «Error», corregí consultando una vieja factura mental. «Ese sillón lo compré en el 98 con el bono de Navidad de la ferretería. Es activo de la empresa. Súbanlo». Esto apenas comenzaba. La vieja de las escrituras estaba a punto de enseñarles cómo se hace un inventario de liquidación. Ver a Anselmo y a sus muchachos cargar con el comedor de caoba fue como ver cómo se desmontaba un escenario de teatro después de la última función. Ese comedor, con sus 12 sillas tapizadas en tela importada, había sido testigo de Navidades, de cumpleaños y de la hipocresía semanal de los domingos. Roberto corría de un lado a otro, estorbe y estorbe, con las manos en la cabeza, mientras Vanessa intentaba bloquear el paso de un cargador que llevaba una lámpara de pie. «Cuidado, animal. Esa lámpara es de cristal cortado», chilló ella con esa voz aguda que me taladraba los tímpanos. «Es cristal, sí», corregí yo parada en el centro de la sala con mi lista en la mano. «Pero no es tuya. Anselmo, esa lámpara va en la caja número 4 con etiqueta de venta inmediata». «Mamá, por Dios». Roberto se plantó frente a mí con los ojos rojos. «¿Qué estás haciendo? ¿A dónde se llevan las cosas? No puedes dejarnos en una casa vacía». Lo miré por encima de mis lentes de lectura. La mañana estaba fresca, pero yo sentía un calor interno. Una caldera que funcionaba a máxima potencia. «¿Casa vacía?», pregunté con calma fingida. «No, hijo. La estructura se queda. Las paredes, el techo, el piso. Eso es una casa. Lo de adentro son solo cosas».
Y como bien dijiste ayer, cuando se muera esto es nuestro. Pues bien, decidí que no quiero que carguen con la responsabilidad de administrar mis bienes cuando yo ya no esté. Mejor los administro yo ahora, que estoy viva y coleando. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho, el único cuarto que había ordenado dejar para el final. Necesitaba revisar papeles, no las escrituras que ellos buscaban con tanta desesperación, sino otros documentos, papeles que había guardado en el fondo del archivero metálico gris, detrás de las facturas de proveedores de cemento y varilla del año 95. Cerré la puerta del despacho, amortiguando los gritos de Vanessa, que ahora amenazaba con llamar a la policía. Pobre ilusa. Llamar a la policía para reportar que la dueña de la casa está sacando sus propios muebles. Que llame. Me serviría de testigo. Me senté en mi silla giratoria, esa que rechina un poco al inclinarse, y suspiré. El olor a papel viejo y tinta siempre me ha tranquilizado. Es el olor del orden, de las cuentas claras. Abrí el cajón inferior, el que tiene la llave pegada con cinta adhesiva en la parte de abajo del escritorio. Un truco que aprendí de mi padre. Saqué una carpeta de color manila, bastante gruesa. Ahí estaba. Proyecto anexo. Jardín posterior. Mis dedos, ásperos por años de tocar madera y metal, pasaron las hojas de los planos azules. Cuando Roberto se casó con Vanessa hace 10 años, vinieron con la historia de que no tenían dinero para un departamento propio. Yo, con el corazón de madre ablandado y la memoria de mi esposo pidiéndome que cuidara al muchacho, les ofrecí construir en el jardín trasero. Algo temporal, dijeron. Mientras ahorramos. La temporalidad se convirtió en una década, y la construcción que pagué peso a peso se hizo a su gusto. Pero aquí, en estos papeles que ellos nunca se molestaron en leer porque les da flojera la burocracia, estaba mi salvaguarda. Mi esposo siempre decía, Isabel, en los negocios y en la construcción lees siempre la letra chiquita. Y yo, como buena alumna, no solo la leí, sino que la redacté. Revisé la licencia de construcción municipal. Claramente en la descripción de la obra no dice casa-habitación independiente. Dice ampliación de unidad doméstica, área de servicio y almacenaje. Legalmente, la casa de 2 pisos donde vivían mis sanguijuelas favoritas no era una propiedad aparte. Era, ante la ley y el catastro, mi bodega de lujo, una extensión de mi cocina. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ellos creían que tenían derechos de posesión. Creían que si yo los corría podían demandarme por despojo de su hogar familiar. Pero si el catastro dice que viven en una bodega de servicio dentro de mi propiedad, las reglas cambian. Saqué también el libro de contabilidad personal, un cuaderno de pasta dura negro donde anoto los préstamos familiares. Empecé a sumar. Coche de Roberto, modelo 2018. Enganche y 12 mensualidades pagadas por Ferreterías La Isabel como bono de productividad inexistente. Viaje a Cancún de Vanessa por estrés, 50,000 pesos. Colegiatura de los diplomados que Roberto nunca terminó, 80,000 pesos. Remodelación del baño del anexo porque a Vanessa no le gustaba el azulejo azul, 40,000 pesos. La suma ascendía a números que me daban vértigo. No por la cantidad. Gracias a Dios y al trabajo duro, el dinero no faltaba, sino por lo que representaba. Cada peso era un gramo de mi energía vital, entregado a 2 personas que esperaban mi muerte como quien espera que termine una película aburrida para irse a cenar. Me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. Durante años me había dicho a mí misma que eso era el amor de madre. Dar sin esperar. Apoyar.
Pero hay una línea muy fina entre apoyar y mantener parásitos. Y yo la había borrado con mi propia chequera. Me habían subestimado. Ese era su gran error. Me veían como la viejita que hace el mole los domingos y teje chambritas, olvidando que yo soy la mujer que negoció con los sindicatos de transportistas en los 80, cuando ser mujer y jefa era casi un insulto. Escuché un golpe en la puerta. Doña Isabel, era la voz de Anselmo. Ya vaciamos la sala y el comedor. ¿Seguimos con las recámaras de arriba o quiere que saquemos lo de la cocina? Abrí la puerta. Anselmo estaba ahí sudando con su faja de carga bien puesta. Detrás de él, Roberto estaba sentado en el suelo, en el espacio vacío donde antes estaba el tapete persa, con la cabeza entre las manos. Vanessa hablaba por teléfono, seguramente con su madre, manoteando al aire. Sigan con la cocina, Anselmo, ordené. Quiero que se lleven todo. La vajilla de Baviera, los electrodomésticos, hasta los cubiertos de plata. Dejen solo un plato, un vaso y una cuchara para mí. Y la cafetera. Esa se queda. ¿Estás loca?, gritó Vanessa colgando el teléfono. Esto es violencia psicológica. Mi abogada dice que no puedes dejarnos sin condiciones mínimas de vida. Caminé hacia ella. Mis pasos resonaban con eco en la sala vacía. El sonido de mis tacones bajos contra la madera desnuda era autoritario, marcial. ¿Condiciones mínimas?, pregunté parándome a 1 metro de ella. Vayan, querida. Tú vives en el anexo. Esa construcción tiene su propia cocina, ¿no? La que te equipé con estufa industrial el año pasado porque querías aprender a ser chef. Y lo dejaste a la semana. Tienen su propio baño. Tienen sus propios muebles. Que por cierto también pagué yo. Yo estoy vaciando mi casa. La casa principal donde yo vivo. ¿En qué les afecta a ustedes que yo quiera vivir en un espacio minimalista? Vanessa abrió la boca y la cerró como un pez fuera del agua. Pero la cocina de allá es pequeña. Y aquí es donde comemos siempre. Tú cocinas, balbuceó. Ah, ahí está el detalle, dije levantando un dedo. Yo cocino. Yo sirvo. Yo pago los ingredientes. Se acabó el restaurante gratuito. Vanessa. A partir de hoy, la cocina de Doña Isabel está cerrada por inventario permanente. Si quieren comer, tienen su estufa. Si quieren luz, paguen su recibo. Porque mañana mismo voy a solicitar a la compañía de luz que separen los medidores. Se acabó el subsidio. Roberto levantó la cabeza. Parecía un niño regañado, no un hombre de 40 años. Mamá, ¿por qué nos haces esto? Solo fue un comentario. Estábamos preocupados por los papeles, por si te pasaba algo. ¿Preocupados? Solté una carcajada seca. Roberto, no me insultes. Escuché la codicia en sus voces. Escuché cómo se repartían el botín. La vieja debe tenerlas aquí. Eso dijiste. No mi madre. La vieja. Pues esta vieja se cansó de ser el cajero automático de la familia. Me dirigí a la ventana que daba a la calle. Había varios vecinos mirando. Doña Chona, la del 42, estaba barriendo la banqueta por tercera vez en la mañana, estirando el cuello como jirafa. El señor Martínez paseaba a su perro muy lentamente frente al camión. Seguramente el chisme ya corría por el grupo de WhatsApp de la colonia. Isabel se volvió loca. La están embargando. Pobre mujer. Que piensen lo que quieran. La percepción externa siempre ha sido mi mejor camuflaje. Cuando iba a las subastas de materiales,
Los hombres se reían de la señora de las herramientas. Pensaban que no sabía de precios, que me asustaría con los números grandes. Y mientras ellos se reían, yo compraba los lotes mejores a mitad de precio, porque había estudiado el mercado mientras ellos bebían whisky. Ahora pasaba lo mismo. Mis vecinos veían a una anciana desmantelando su hogar, quizás por demencia senil. Roberto y Vanessa veían a una madre berrinchuda. Nadie, absolutamente nadie, veía a la estratega que estaba reacomodando el tablero para dar el golpe final. Regresé a mi despacho y tomé el teléfono. Marqué el número del licenciado Méndez. Era domingo, lo sabía, pero Méndez me debía su carrera. Yo fui su primer cliente grande cuando nadie daba un peso por él. Bueno, contestó con voz adormilada. Méndez, soy Isabel. Necesito verte hoy. Doña Isabel, es domingo. ¿Pasa algo grave? Depende de para quién. Para mí es un renacimiento. Para otros será el apocalipsis. Necesito redactar un Nuevo Testamento. Y necesito que traigas los papeles para constituir una fundación. ¿Una fundación? Su voz se aclaró de golpe. ¿Para qué? Para la beneficencia. Ayuda a mujeres mayores emprendedoras. Quiero que todos mis activos, incluyendo la casa, los locales y la ferretería, pasen a ser propiedad de la fundación al momento de mi muerte. Y quiero nombrarme a mí misma administradora única y vitalicia con un sueldo que consuma las utilidades actuales. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la risa suave de Méndez. Entiendo. ¿Y los herederos forzosos? Les dejaré lo que marca la ley como mínimo indispensable. Si es que no puedo desheredarlos por ingratitud. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Te espero a las 5. Trae café porque aquí ya no tengo ni tazas. Colgué. Afuera, el ruido de cinta canela cerrando cajas era música para mis oídos. Salí del despacho con los planos del anexo bajo el brazo. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba cargando décadas. Fui hacia donde estaba Roberto, que ahora discutía con Vanessa en voz baja. Al verme se callaron. Tengo una pregunta, les dije mostrándoles los planos. ¿Ustedes saben bajo qué figura legal está construido su departamento? Vanessa me miró con desconfianza. Es nuestra casa, Isabel. Tú nos la regalaste. De palabra, sí, aclaré. Pero en papel, y el papel es lo que manda en este mundo, ustedes viven en la bodega B de la propiedad. Y estuve revisando los estatutos municipales. Está prohibido habitar permanentemente una zona de almacenaje que no cuenta con cédula de habitabilidad independiente. El color se les fue del rostro a ambos al mismo tiempo. Fue un efecto sincronizado. Maravilloso. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Roberto. Quiero decir que si llegara un inspector municipal, digamos mañana, y viera que hay gente viviendo en la bodega, podría clausurar esa parte de la propiedad y multarme. Y como soy una ciudadana responsable, no puedo permitir irregularidades en mi casa. ¿Nos vas a correr? Susurró Roberto entendiendo por fin la magnitud del terremoto. No, hijo. Yo no los corro. La ley es la ley. Pero no se preocupen por eso hoy. Hoy preocúpense por ayudar a Anselmo. Porque esa cama donde duermen. Hice una pausa dramática, disfrutando el momento. Esa cama king size ortopédica que compraron con mi tarjeta de crédito hace 2 años, técnicamente también es parte del mobiliario de la casa principal que se prestó a la bodega. Y Anselmo tiene órdenes de llevarse todo lo que sea activo fijo. La cama no, chilló Vanessa. Eso es personal.
La factura está a nombre de Isabel Construcciones S.D.R.L., respondí con frialdad. Es activo de la empresa. Anselmo, cuando termines con la cocina pasas al anexo. Todo lo que tenga etiqueta de inventario de la ferretería o factura a mi nombre va para arriba del camión. Me di la media vuelta y salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara. El camión ya estaba medio lleno. Mis vecinos seguían mirando. Levanté la mano y saludé a doña Chona con una sonrisa radiante. La sonrisa de una mujer que acaba de recuperar su vida. Me senté en el único escalón de piedra que quedaba libre de cajas. Saqué de mi bolsillo una pequeña libreta donde había anotado el destino de las cosas. Muebles de sala y comedor, donación al asilo de ancianos San Judas, donde Vanessa sugirió una vez que yo estaría mejor. Electrodomésticos, venta de garaje para recaudar fondos iniciales de la fundación. Ropa de cama y blancos, albergue de migrantes. Iba a vaciar mi vida pasada para llenar la futura. Iba a convertir mi patrimonio en un legado que nadie pudiera robarme, ni siquiera después de muerta. Miré hacia adentro. Roberto estaba intentando cargar una caja, por primera vez en su vida, sudando la gota gorda. Vanessa lloraba sentada en el suelo. No sentí pena. Sentí la claridad absoluta de quien limpia un terreno lleno de maleza para construir algo nuevo. Pero había algo más. Algo que recordé de repente. En la caja fuerte del banco, esa que Vanessa decía que yo no usaba, había algo más que joyas. Había un documento que mi esposo firmó antes de morir. Una especie de seguro de vida cruzado que Roberto desconocía. Si yo demostraba mala fe o abandono por parte de los beneficiarios, el seguro se cancelaba. Saqué mi celular. Busqué en Google. Costo de renta de departamentos, zona popular. Si pensaban que hoy era un mal día, esperen a ver lo que les tenía preparado para la semana. Porque vaciar la casa era solo el movimiento de apertura. El verdadero juego, el juego de poder donde yo tenía todas las piezas, apenas estaba empezando. Anselmo, grité desde la puerta. Ten cuidado con esa caja. Ahí van los recuerdos. Y esos son los únicos que no se venden. Pero pesan más que el plomo. Roberto me miró con odio. Por primera vez vi en sus ojos no al niño que crié, sino al extraño que había alimentado. Y eso, curiosamente, terminó de romper el último lazo de culpa que me ataba. Ya no era mi hijo el que estaba ahí, era mi antagonista comercial. Y en los negocios, Isabel nunca pierde. Me ajusté el saco, respiré hondo, y me preparé para recibir al licenciado Méndez. La vieja de las escrituras estaba muerta. Larga vida a la presidenta de la fundación. La mañana del lunes llegó con una acústica diferente. Sin alfombras que amortiguaran los pasos y sin cortinas que absorbieran el eco, mi casa se había convertido en una caja de resonancia perfecta. Me desperté en el catre militar que había conservado de cuando mi marido iba a cazar. El único mueble que me permití dejar en la recámara principal. Me dolía la espalda, sí, pero la mente la tenía más clara que el agua de manantial. Mientras servía agua en una parrilla eléctrica sobre una mesa de plástico plegable, mi nuevo comedor, repasé la lista de recortes presupuestales. En la ferretería, cuando los números no cuadran, se corta la grasa. Y en esta propiedad, la grasa eran los lujos que mantenían cómodos a mis inquilinos no deseados. Tomé mi celular y marqué el primer número de la lista. La compañía de telecomunicaciones. Buenos días, dije con mi voz de negociante. Habla Isabel, titular de la cuenta 5490. Quiero cancelar el paquete premium total. Sí, todo. Los canales de películas,
los deportes. Y sobre todo el Internet de alta velocidad de fibra óptica. La operadora intentó disuadirme ofreciendo descuentos. Señorita, no me entendió. No quiero un descuento. Quiero que deje el servicio básico de telefonía fija por seguridad. Nada más. El módem pueden venir a recogerlo cuando gusten. La penalización, cárguela a la cuenta. No hay problema. Colgué y sentí una satisfacción perversa. Roberto trabajaba, o fingía trabajar, desde casa, haciendo consultorías que nunca le vi cobrar. Y Vanessa vivía conectada a sus redes sociales, presumiendo una vida de alta sociedad que yo financiaba. Cortarles el wifi era como cortarles el oxígeno. A las 9 de la mañana, la puerta de la cocina, que ahora resonaba como la entrada de una catedral vacía al abrirse, dejó entrar a un Roberto despeinado y con la camisa mal abotonada. Traía su laptop en la mano y cara de pánico. Mamá, ¿qué pasa con el módem? Se fue la señal a mitad de una videollamada importante. Reinicié el aparato del anexo y nada. Me serví café soluble en mi única taza de peltre. Lo miré sin pestañear. No pasa nada con el módem, Roberto. Simplemente ya no existe. ¿Cómo que no existe? Parpadeó confundido. Como si le hablara en chino. Cancelé el servicio. Expliqué con la calma de quien explica que se acabó el papel de baño. Es parte de la reestructuración de activos. Esta casa ya no es una residencia familiar. Es una sede administrativa en liquidación. Y las sedes en liquidación no necesitan internet de 500 megas para ver series de Netflix. Pero yo trabajo con eso, gritó. Y su voz rebotó en las paredes desnudas. Vanessa está histérica. No puede subir sus historias de Instagram. Pues que use sus datos móviles, respondí soplando el vapor de mi café. Ah, espera. El plan de sus celulares también lo pagaba la empresa, ¿verdad? Creo que tendrás que ir al Oxxo a ponerle saldo, hijo, porque esa cuenta corporativa se cancela al mediodía. Roberto se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar en cuclillas. El suelo de loseta fría debió incomodarle, pero el shock era mayor. Mamá, esto es un abuso. Nos estás asfixiando. No, Roberto. Les estoy enseñando contabilidad básica. Ingresos contra egresos. Ustedes son puro egreso. En ese momento, el timbre de la entrada sonó con estridencia. Me levanté, alicé mi falda, y fui a abrir. Era el maestro Guzmán, mi contratista de confianza desde hace 20 años. Un hombre bajo, robusto, con manos que parecían hechas de lija y cemento, acompañado de 2 ayudantes cargando cajas de herramientas pesadas y rollos de cable industrial. Buenos días, patrona, saludó Guzmán quitándose la gorra llena de polvo de yeso. Venimos para lo de la adecuación de la bodega. Abran los ojos y agudicen el oído, muchachos, les dije haciéndolos pasar. Vamos al patio trasero. Roberto se levantó de un salto y nos siguió con la laptop aún abrazada al pecho como un escudo inútil. ¿Qué adecuación? ¿Qué van a hacer en mi casa? Preguntó trotando detrás de nosotros. Salimos al jardín. El sol de la mañana iluminaba la construcción del fondo. Esa casita de 2 pisos con acabados de lujo que ellos llamaban hogar, y que mis planos llamaban área de almacenaje B. Vanessa salió al balcón en bata, con el cabello mojado y una toalla en la cabeza. Roberto, no hay agua caliente. El calentador no prende, gritó ella sin ver a los albañiles abajo. Justo a tiempo, murmuré. Miré a Guzmán.
Maestro, proceda con el dictamen. Guzmán sacó una carpeta y empezó a señalar tuberías externas. Mire, doña Isabel. Según el Reglamento de Protección Civil para áreas de almacenamiento de materiales ferrosos y solventes, dijo Guzmán guiñándome un ojo casi imperceptiblemente. Está prohibido tener líneas de gas doméstico conectadas a la estructura principal sin una pared de fuego certificada. Esa instalación de gas que alimenta el boiler del anexo es irregular para una bodega. ¿Y qué sugiere, maestro?, pregunté cruzando los brazos. Hay que clausurarla, patrona. Por seguridad. Si llega una inspección y ven gas en un área de carga, le meten una multa que ni vendiendo la ferretería la paga. Ni se les ocurra, chilló Vanessa desde el balcón, entendiendo por fin de qué hablábamos. Necesito bañarme con agua caliente. Proceda, maestro, ordené ignorando los gritos de mi nuera. Corten el suministro de gas y retiren la tubería que conecta con el tanque estacionario principal. Los ayudantes de Guzmán no esperaron segunda orden. Sacaron llaves inglesas y cizallas. El sonido del metal contra metal fue agudo. Definitivo. Roberto me agarró del brazo. Su agarre fue fuerte. Desesperado. Mamá, detén esto. Vanessa tiene la piel sensible. No puede bañarse con agua fría. Esto ya no es una lección. Es crueldad. Me solté de su agarre con un movimiento brusco que aprendí en clases de defensa personal para la tercera edad. ¿Crueldad? Lo miré directo a los ojos. Esos ojos marrones que antes me inspiraban ternura. Y ahora solo me producían decepción. Crueldad es escuchar a tu hijo y a su mujer planear tu muerte mientras te lavas las manos en el baño. Crueldad es saber que me ven como un estorbo con fecha de caducidad. Esto, Roberto, no es crueldad. Es regulación de infraestructura. Si quieren gas, contraten su propio tanque. Tramiten sus permisos. Y paguen su instalación. No tenemos dinero para eso ahora, confesó con la voz quebrada. Sabes que estamos cortos. Entonces sugiero que busquen empleo. Escuché que en la ferretería de la competencia están buscando cargadores. Tienes buena espalda, Roberto. Quizás te sirva de algo el gimnasio que también te pagué. Guzmán y sus hombres trabajaban rápido. En menos de 20 minutos, la tubería de cobre que llevaba el gas al anexo estaba desmantelada y apilada en el pasto. Vanessa había bajado, vestida a medias, y lloraba de rabia sentada en una de las sillas de jardín que todavía no habíamos vendido. Te voy a demandar, Isabel, dijo ella con el rímel corrido. Esto es acoso. Tengo derechos. Caminé hacia ella. Me sentía gigante. La fragilidad de mis 62 años se había evaporado, reemplazada por la dureza del hierro forjado. Hablemos de derechos, Vanessa, dije sacando de mi saco una hoja de papel doblada. Era una copia simple del reglamento de uso de suelo. Ustedes ocupan un espacio que está tipificado como comercial industrial. Hasta ahora he hecho la vista gorda, pero a partir de este momento vamos a operar bajo la ley. Desdoblé el papel y se lo puse en las piernas. Punto 1. Horario de operación. Las bodegas de esta zona tienen prohibido el ruido después de las 6 de la tarde y antes de las 8 de la mañana. Eso incluye música, televisión a volumen alto y fiestas. Punto 2. Acceso restringido. Como dueña y administradora, me reservo el derecho de admisión a la propiedad principal. Para llegar a su bodega, tendrán que usar el callejón de servicio lateral. La entrada principal de la casa es para uso exclusivo de la gerencia. O sea, yo. Vanessa leyó el papel temblando. El callejón,
susurró. Ese pasillo lleno de botes de basura y lodo. Por ahí sacan los escombros. Exacto. Es la entrada de servicio. Y dado que ustedes no pagan renta, ni mantenimiento, ni luz, ni agua, considero que su estatus es de ocupantes precarios. Si no les gusta el callejón, las puertas están abiertas para que se larguen cuando quieran. De hecho, Anselmo me dejó unas cajas extra por si deciden irse hoy mismo. Roberto se acercó a Vanessa y le puso una mano en el hombro. Ella se lo sacudió con violencia. Haz algo, Roberto. Tu madre se volvió loca. Nos está tratando como a perros. No, Vanessa, intervine con voz gélida. A mis perros los trataba mejor. A ellos les daba lealtad porque ellos me daban lealtad. Ustedes me dieron traición. Y yo les estoy dando realidad. Entré de nuevo a la casa principal, dejando atrás el caos que había orquestado. El sonido del taladro de Guzmán, perforando la pared exterior del anexo para cambiar el cableado, era música celestial. Me senté en mi silla plegable y miré a mi alrededor. La casa estaba vacía, sí, pero por primera vez en años sentía que me pertenecía por completo. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que el letrero de bronce fue atornillado en la fachada de cantera. Fundación Isabel García. Impulso a la mujer mayor. La casa que antes resonaba con el eco de mi soledad y los susurros venenosos de mi familia ahora vibra con una energía distinta. Ya no hay muebles de caoba inútiles ni adornos de porcelana que acumulen polvo. Ahora hay escritorios funcionales, pizarrones blancos. Y lo más importante, hay ruido. El ruido bendito de teléfonos sonando, de teclados siendo golpeados con entusiasmo, y de mujeres discutiendo estrategias de venta. Estoy parada en lo que solía ser mi sala de estar, observando donde antes estaba el sofá de Roberto. Ahora hay 3 señoras. Guadalupe, una excosturera de 65 años. Meche, que enviudó hace poco y hace unos postres divinos. Y Toña, que sabe de mecánica pero nunca la dejaron ejercer. Están armando el plan de negocios para una cooperativa de repostería a domicilio. Roberto consiguió trabajo como supervisor de almacén en el turno nocturno. Sus ojos tienen ojeras, pero también tienen algo que no tenían antes. Un rastro de humildad forzada por la realidad. Vanessa vende productos por catálogo y hace entregas a pie por la colonia para ahorrar gasolina. Cada día 5 del mes, tocan el timbre de servicio. Roberto me trae los 15,000 pesos de la renta en efectivo. Billetes sudados. Juntados con esfuerzo. Ya no me dice mamá en horario de oficina. Aprendió esa lección. A veces, en las noches, cuando la oficina se vacía y el silencio vuelve, me pregunto si fui demasiado dura. La duda es natural. Es el residuo de mi instinto maternal. Pero luego recuerdo las palabras exactas. Cuando se muera, esto es nuestro. Al quitarles las cosas, les devolví la oportunidad de ser personas. Descubrí que el poder no estaba en las escrituras guardadas en un cajón secreto, sino en la capacidad de decir no. No al abuso. No al chantaje. No a ser invisible en mi propia casa. Miro hacia el anexo una última vez. Se ha encendido una luz tenue en la ventana de la cocina de Roberto. Están cenando. Están hablando. Están viviendo su vida. Y yo estoy viviendo la mía. Me detengo frente al espejo del recibidor. El mismo donde me miré aquel día fatídico después de salir del baño. La mujer que me devuelve la mirada ya no tiene miedo. Tiene arrugas, sí, y el pelo completamente blanco. Pero tiene la mirada de un águila.
Buscaban las escrituras, le digo a mi reflejo en voz alta, con una ironía dulce, y terminaron encontrando a su madre, o al menos a la mujer que su madre siempre debió ser. No dejé herencia para que se mataran por ella. Dejé un legado para que aprendieran a vivir. Y esa, sin duda, fue mi mejor inversión. Y tú, que me has escuchado hasta el final, si mi historia te hizo reflexionar, si te sentiste identificada con alguna parte de este relato, o si simplemente quieres conocer más historias como esta, de mujeres que se levantaron cuando todos pensaban que ya estaban vencidas, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos experiencias reales, lecciones de vida, y sobre todo, la verdad de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame en los comentarios si tú también has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger lo que construiste con tanto esfuerzo. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la edad no te hace débil, te hace sabia. Y la sabiduría es el arma más poderosa que existe. Soy Isabel. Y esta fue mi historia.